Pilar, desde que en la década de 1980 comienzas a dedicarte a la fotografía, tu obra siempre ha estado ligada a la naturaleza. Flores y plantas aparecen constantemente en tus fotografías. Sí, en realidad mis fotografías son la naturaleza, la luz y las plantas. Las plantas, porque las plantas siempre me han entusiasmado, ¿no? Y muchas veces empecé con unos invernaderos en Andalucía, que me levantaba por la mañana prontito para coger el rocío y de las plantas, cómo se escurría por el plástico. Eran como manchas de tonos que se mezclaban y no se sabía cómo era la planta, dónde estaba bueno, y eso era alrededor de las transparencias, y fue el origen de mis posteriores naturalezas muertas, porque pensaba que a la naturaleza muerta tienes que crear tú la escena lumínica, y pero puedes elegir el bodegón que vas a formar, dónde lo vas a hacer, qué objetos o qué plantas coges, cómo van a ser los fondos, y vas pensando, y también cómo vas a planificar la luz. Entonces, es un poco el claroscuro que hacían en el barroco. Para mí es muy emocionante el ver cómo cambia la escena según vas modificando la luz, cómo al modificar la luz se modifica no solamente el sujeto principal, sino que se va cambiando toda la escena. Lo que hago es una cosa parecida a lo que harían los pintores. Tengo luz de ventana natural, y entonces voy poniendo plásticos, pues papeles, cosas que vayan tamizando la luz, un rayo de luz que alumbra los objetos principales y les da también movimiento, les da textura y le da pues una cosa distinta, y en realidad es el claroscuro lo que hago yo desde el principio. Cuando empecé solamente hacía fotografías en blanco y negro, porque me gusta mucho seguir el proceso completo, desde que elijo las plantas en el campo y las voy cogiendo, y hasta que el acabado final. Es decir, que yo tengo que hacer el positivado también, porque yo creo que una cosa muy importante es hacer cómo procesas el negativo, cómo haces las luces. Pues yo hacía solo en blanco y negro. Pero cuando empecé me compré una cámara digital, pues entonces estuve haciendo en el paisaje cerca de mi casa, porque así podía ver cómo según variaba la luz. Vale. Y luego ya pensé que podía hacer las naturalezas muertas, porque ahí podía yo elegir los fondos y todo. Bueno, eso me lo paso estupendamente. En mis naturalezas muertas es fundamental el sujeto, que puede ser frutas, pueden ser plantas, pueden ser un vaso con flores, o inclusive el vaso solo, pero que lo que más importante es la luz y cómo se proyecta en la naturaleza muerta. En las plantas sumergidas, que es lo que estaba viendo ahora con el jarrón, que lo que más me interesa son la superficie del agua, las hojas, cómo se ven los colores de las plantas, y eso todo pues me pasa en mis plantas sumergidas, que en un día determinado me acerco tanto al sujeto que no se ven los límites del recipiente, y entonces juego con la luz, la luz juega, mejor dicho, con las plantas, con el agua, porque está vista a través de dos elementos translúcidos, que es el agua y el cristal, y la luz es la que hace las variaciones. Muchas veces la superficie del agua
es solamente una línea, otras veces la superficie del agua es un plano, y entonces es cuando a la entrada de la luz la imagen se rompe, se copia, no se sabe dónde está la planta y dónde es el reflejo, cómo se figuran y desfiguran los bordes de la planta. Todo eso es muy interesante. Empecé a hacer plantas sumergidas y bueno, tengo por ejemplo una de membrillos, que en esa es completamente rococó, es decir, es dos membrillos sumergidos en el agua. Es una superficie, el agua, que rompe el membrillo y se refleja arriba, se refleja abajo. Bueno, a mí esta, por ejemplo, es una que me gusta mucho cómo me quedó. Pero es que esta le ha dado una luz tan espectacular que lo que se ve, se le va la vista a los claros. Y se ve eso, cómo está la superficie del agua, cómo la luz ilumina, cómo se ven las hojas que están por dentro. No sé, me gusta mucho. Es de Juan de Arellano y es el jarrón que más me gusta de todos los que ha hecho, siempre eso, porque es la transparencia y se ve como limpio, como fresco, no sé, me gusta mucho. En esta sala donde nos encontramos se exponen bodegones barrocos como este de Juan de Arellano. Coméntanos tu interés por la pintura de este periodo, la influencia que has tenido de los grandes maestros y del Prado en particular. Yo en el Prado empecé cuando era muy pequeña, que yo corría por los pasillos y veía un cuadro, veía otro, y luego empecé a aprender a mirar y luego a analizarlo. Y bueno, realmente estaba muy cerca de casa y de la zona por donde yo me movía, y entonces veníamos mucho al Prado. La importancia de Sánchez-Cotán en la creación de los bodegones españoles y de cómo ha cambiado con respecto a las pinturas del año anterior, que estaban influenciadas por los flamencos y por los italianos, y en las que eran mesas recargadas, puestas con muchos frutos y cosas y cacharros de valor, y pasa a Sánchez-Cotán. Los fondos son oscuros y un rayo de luz entra, artificial, entra desde un lado y ilumina fuertemente las figuras y las da forma. Fue una revolución, ¿no? Entonces los pintores empezaron a ser influenciados por su obra. Van der Hamer era un pintor de la corte que estaba como muy valorado, y sin embargo no tiene ninguna duda de coger la cosa que se ha inventado un poco Sánchez-Cotán, y se nota su influencia. En este caso, pues en vez de ser una alacena, son varias superficies oscuras sobre las que están puestos diferentes jarrones. Uno con agua, las alcachofas, las flores, que son casi como pinturas independientes entre sí. Y bueno, pues a mí me gusta mucho. Además es como muy elegante, muy pensado. Y bueno, yo en esta, por ejemplo, tengo un bodegón con alcachofas que viene directamente de los tonos y todo, inspirada en el cuadro de Van der Hamer. En el 2005, con motivo de un homenaje a Don Quijote, recreas en una serie de fotografías en blanco y negro la atmósfera de los bodegones del Siglo de Oro.
acordándome yo de 3 bodegones que había hecho, los primeros bodegones del 1993, que eran un plato cascado con una flor, otro plato cascado con otro ramo seco y luego una bandeja con una acelga. Y lo que fue curioso que cuando empecé a mirar mis 3 bodegones pensé, la luz y la influencia de Zurbarán era clarísima. A mí Zurbarán me encanta, vamos, es el más significativo por su forma tan distinta, ¿no? que está a la altura de los ojos y que, según dicen, que posiblemente estuvo haciendo los cacharros de uno en uno, de manera que no se proyecta la luz en lo siguiente, sino que está como independiente. Y luego, en todos los bodegones tienen diferente color, están colocados con las asas en diferentes sitios, no están alineados, sino que van haciendo espacios y bueno, es un bodegón que nunca te cansas, ¿no? Pilar, en 2018, con motivo de la conmemoración del bicentenario del museo, la Fundación Amigos del Museo del Prado te invita a participar del proyecto 12 fotógrafos en el Museo del Prado. Las 2 fotografías que realizas remiten a esta obra de Zurbarán y en ambas el protagonismo es la luz y el gusto por lo esencial. Pues mira, yo cuando me invitaste y me comentasteis que iban a ser 12 fotógrafos, diferentes generaciones, cada uno con un estilo diferente y una manera de mirar la fotografía también diferente, pensé que sería muy interesante el hacer, pero esta vez en color, las fotografías y centrándome en los bodegones y en las flores. Me gusta mucho Zurbarán. Pensé que sería interesante expresarme un poco a mi modo de cómo es para mí Zurbarán. Esas 2 fotos para mí son muy importantes. Yo creo que estoy contenta con el resultado. En las ediciones realizadas por la Fundación coincides con Isabel Quintanilla y Carmen Lafón, que inciden en la tradición española de lo sencillo y en el interés por encontrar las raíces de nuestra identidad, y se miran en Murillo, Zurbarán y, por supuesto, en Velázquez. No olvidemos la importancia que tuvo el naturalismo en el siglo XVII, que se fijaba en la apariencia fiel de las cosas. Pilar, compartes con ellas el gusto por la sobriedad, lo humilde. Los objetos que representáis tienen un aura. Vuestra atención se fija en lo cercano y el detalle de lo familiar. Carmen Lafón conecta con la mística de la tradición española, especialmente con Murillo, su paisano y maestro, y del enorme luneto del sueño del Patricio Juan extrae el objeto que se identifica con el calor del hogar y con la madre, el cesto de ropa que casi huele al aroma de lo limpio. En tus bodegones, Pilar, también se respira la caducidad, hay despojamiento y concisión. Sí, mira, yo lo que me parece muy bonito es que haya quitado el color y lo haya dejado en grises y sombras, pero con una fuerza de luces y una fuerza y suave de sombras, la columna y el cesto con la ropa, y luego también el otro lado, que también lo ha quitado de los colores y ha dado también unas luces preciosas que te invitan a mirar y mirar y mirar. Yo creo que Carmen Lafón era una de las más luminosas en la pintura. Isabel Quintanilla fue pionera en el realismo en nuestro país con imágenes de una gran franqueza y si nos detenemos en su obra es concisa y observadora, de un enorme talento técnico. Detalles de objetos como el vaso irrompible de Duralex o la flor que representa en la Vanitas, que es el paso del tiempo. Háblanos de esa capacidad que tienen los objetos para evocarnos el pasado. Pues yo pienso
que también trabajaba muy bien la luz y trabajaba muy bien las posibilidades y las desarrollaba las que tenía. Y lo del vaso de Rurales es que es estupendo. Yo también he hecho vasos en ese momento, 2 vasos, uno de blanco y negro y otro en color, donde se nota el claroscuro y cómo trabajo el claroscuro y cómo el rayo, el rayo que da a los vasos y a las plantas hace las sombras y bueno, pues así se puede ver un poco cómo trabajo el claroscuro.